Lo que la mayoría de la gente cree son emociones no son las emociones mismas. Lo que estamos experimentando es la manifestación física de estas emociones. El enojo causa disturbios en la psique, los cuales se manifiestan en el ego. Estas manifestaciones causan el incremento de los latidos del corazón, el incremento de la temperatura del cuerpo y generan muchas otras características físicas que representan enojo. Así como la música de la radio es una manifestación física de la señal intangible, la experiencia de nuestras emociones es la manifestación física de una señal intangible también. Se ha demostrado que las emociones tienen una frecuencia vibratoria. Es más, solo existen dos emociones que los seres humanos pueden experimentar: miedo y amor. El resto de las emociones son derivadas directa o indirectamente de estas dos. El miedo tiene una larga y lenta frecuencia vibratoria, mientras que el amor tiene una rápida y alta frecuencia. Para demostrar que la vibración es la fundación de la existencia, Han Yen desarrolló lo que se conoce como cymatics en los años 40, para demostrar que cuando las vibraciones del sonido pasan a través de un medio, hay un patrón fijo que la acompaña. Cuando la frecuencia incrementa, el medio se torna en un patrón más complejo. Esto es precisamente lo que le está sucediendo al planeta y a la humanidad. Existen 64 códigos posibles de aminoácidos en la estructura de nuestro ADN, compuesta de 4 elementos: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Por lógica, todos deberíamos tener los 64 códigos activados dentro de la estructura de nuestro ADN. Sin embargo, actualmente solo tenemos activos 20 códigos. De todas estas 64 posibilidades, parece que solo 20 de estos códigos están activados en este momento. Existe un interruptor que apaga y enciende donde esos códigos se sitúan. Y ese interruptor que los apaga y enciende es lo que llamamos emociones. Esta es la primera vez que vemos el patrón de las emociones vinculadas física y directamente con el material genético humano. El miedo es una onda larga y lenta de emociones. Esta onda de miedo es larga y es lenta, y toca relativamente pocos puntos de este ADN. Por lo tanto, un individuo viviendo con miedo está limitado al número de antenas que tiene disponible, mientras que un individuo viviendo en el patrón del amor, esto representa el amor, y se puede observar que el ADN es una frecuencia más alta, con una onda más corta, y tenemos muchos más sitios potenciales para codificación a lo largo. Es increíble. Esta es la primera vez que tenemos pruebas de un vínculo digital entre emociones y la genética. Es importante entender esto, ya que otro investigador, Vladimir Poponin, midió pequeñas partículas de luz llamadas fotones dentro de un tubo de vacío. Los fotones fueron esparcidos como era de esperarse. Luego fue introducido una muestra de ADN en el tubo de vacío y midieron los fotones nuevamente. Encontraron que las partículas de luz se alinean a lo largo de los ejes del ADN. Luego, cuando sacaron la muestra de ADN, los fotones permanecieron alineados a la misma forma del ADN, aun cuando ya no había ADN presente. A esto se le conoce como el efecto fantasma del ADN. La ciencia ha llenado un importante hueco entre lo físico y lo espiritual o etérico. Nuestras emociones afectan directamente la estructura de nuestro ADN, el cual a la vez forma directamente el mundo físico que experimentamos todos los días. The earliest and latest of the canonical Gospels don't contain. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios era una comunidad espiritual de Palestina que se originó 300 años antes de Cristo
sucesores de los recabitas. Los rollos de escrituras encontrados en el Mar Muerto ofrecen testimonio de sus creencias. Las narraciones de los historiadores contemporáneos informaban sobre unas comunidades que observaban unas reglas particulares, unas comunidades que tenían unas creencias especiales, con conceptos morales distintos y que interpretaban de manera singular las palabras de las antiguas escrituras. Algunas de las descripciones surgieron por interpretaciones erróneas y por las envidias que provocaban esas gentes, ya que debido a sus facultades especiales estaban capacitados para sanar y tenían poderes mediúnicos. De ello se puede deducir que las enseñanzas de Jesús y la de los cristianos originales nada tenían que ver con las enseñanzas actuales. Los esenios fueron la comunidad de luz que se opuso a las actuaciones negativas que se practicaban en el templo, lo que originó que fueran odiados por el sumo sacerdote y éste hiciera incursiones militares a la congregación esenia. Muchos querían llegar a ellos porque se decía que conocían los secretos de la inmortalidad, y de hecho fueron depositarios de los secretos desde el comienzo de la humanidad. Vivían en el desierto y en pueblos de Palestina y Egipto, especialmente en Alejandría y otras regiones. Eran conocidos como los terapeutas, semillas de luz, y los judíos le llamaban los hombres buenos. Juan Bautista y el Maestro de Justicia son algunos de los más resaltados de su comunidad. Esperaban ser ellos los llamados e iniciadores del nuevo pacto del Eterno con los hombres, que trajera luz, amor y civilización a la humanidad que andaba en tiniebla espiritual y estaba tocando fondo por aquel tiempo.